before Jesus preaches one sermon, que antes que Jesús predique un sermón, before Jesus casts out one devil, o que Él pueda echar afuera un demonio, before Jesus heals one sickness, o que pueda sanar una enfermedad, God already loves him. ya Dios le amaba, God already confirms his identity, ya Dios había confirmado su and identidad, God confirms that he's pleased with him. y Dios confirma que está complacido con Before Él. Jesus does one miracle, Antes que Jesús haga un milagro, God loves him. Dios le amaba, God knows him. Dios lo God conoce, confirms him. Dios lo confirma. What does that tell us? Eso nos dice para Before Él. you ever came to church, Antes que usted llegara a la iglesia, before you ever gave a tithe, o antes que usted diera un diezmo, before you preached your first sermon, o que predicara su primer sermón, before you raised your first intercession, o antes que subiera su primera intercesión, God affirms your identity, Dios confirma su identidad, that you are his que child, usted es su hijo, that he loves you, que Él le ama, and he's pleased with y Él you. está complacido con You don't usted. have to do anything Usted no tiene que hacer for nada God to love you. para que Dios le ame. God loves you first, Dios le ama and primero, now from that y love, de ese amor we've begun a series of sermons hemos comenzado una serie de sermones on the Gospel of Mark, del Evangelio de Marcos, and we want to study this book y queremos estudiar este libro verse by verse, verso por verso and chapter by chapter. y capítulo por capítulo. In our last message, En nuestro último mensaje we learned that John the Baptist aprendimos que el Juan el Bautista was the messenger fue el mensajero that God sent que Dios mandó to prepare the way para que preparara el camino for Jesus' first coming. para la primera llegada o venida de Jesús. Today, Hoy we're going to learn about the beginning vamos a aprender del principio of Jesus' ministry del ministerio de Jesús on this earth. aquí en la tierra. So I'm going to ask us to stand one more time So, le voy a pedir una vez más que estemos de pie so that we might begin this sermon reading our key text. para poder comenzar este mensaje con nuestra versículo clave. And we're going to the book of Mark, Y vamos para el libro de Marcos, chapter 1, capítulo 1, and we're going to start off just reading 2 verses. y vamos a comenzar leyendo 2 versículos. Chapter 1, beginning in verse 14. Capítulo 1, comenzando en el verso 14. And we read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Now, after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios And saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Amen. Let us pray. Amén. Vamos a orar. Father, Padre, speak to us. háblanos. Anoint us Úngenos with authority and power, con autoridad y poder, with wisdom and love con sabiduría y amor, to communicate your word. para comunicar tu palabra. And may all of our hearts Y que todos nuestros corazones may it be open estén abiertos to receive this message para recibir este mensaje and bear fruit y dar frutos that is worthy of your name. que es digno de tu nombre. This we pray in Jesus' name. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Se pueden sentar. The title of today's message El título del mensaje de hoy, is The Beginning of Jesus' Ministry. el principio del ministerio de Jesús. Mark, Marcos, the author of this gospel, el autor de este evangelio, began this book comenzó este libro by telling us diciéndonos that this book que este libro would be about Jesus se Christ, trataba de Jesucristo, the Son of God. el Hijo de Dios. We saw that in verse 1. Lo vimos en el verso 1. Then he mentions Después menciona the ministry of John the Baptist el ministerio de Juan el to Bautista prepare the way para preparar el camino for
the arrival para la llegada of Jesus. de Jesús. We see this in verses 2 to 8. Vemos esto del verso 2 al 8. What we're going to do now Lo que vamos a hacer ahora is see the beginning es ver el principio of the ministry of Jesus Christ del ministerio de Jesucristo in verses 9 to 20. del verso 9 al 20. And Mark introduces Jesus Y Marcos introduce a Jesús by telling us about his baptism. diciéndonos de su bautismo. Let's look at the baptism of Jesus beginning at verse 9. Vamos a ver el bautismo de Jesús comenzando en el verso 9. In those days, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Immediately, coming up out of the water, he saw the heavens opening and the Spirit like a dove descending upon him. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. And the voice came out of the heavens, "You are my beloved Son, in you I am well pleased." Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Marcos introduces the ministry of Jesus introduce el ministerio de Jesús, by first showing to us primero enseñándonos his baptism. su bautismo. If we start in verse 9, Si comenzamos en el verso 9, it says that in those days Jesus came from Nazareth in Galilee. dice que en esos días Jesús vino de Nazaret a Galilea. Do me a favor, put on the map that I have there. I want them to see this. So if you look on the screen, Si usted ve en la pantalla, Israel was divided into three primary sections. Israel estaba dividido en tres secciones primarias. Primordiales. Primordiales. Okay. You'll see in the north is the area called Galilee. Si usted ve en el norte es la área llamada Galilea. In the middle is the area called Samaria. En el medio es el área llamada Samaria. And the southern area is what's known as Judea. Y en el lado sur era lo que se llamaba Judea. This is Israel in the time of Jesus. Este era Israel en el tiempo de Jesús. Then if you notice there is a body of water on the top in the north. Y si usted se da cuenta en la parte del norte hay un cuerpo de agua. And this body right here is the Sea of Galilee. Y este cuerpo aquí mismo es el mar de Galilea. And then there's a river that comes down. Y después hay Un río que baja. un río que baja. It's the River Jordan. Es el río Jordán. So the water from the Sea of Galilee So el agua del mar de Galilea runs down the Jordan, baja por el Jordán and then it empties here in the Dead Sea. y termina aquí en el mar muerto. Okay? Now, if you notice in the north where Galilee Si is, usted se da cuenta en el norte a donde está Galilea, this is where Nazareth is. ahí es que está Nazaret. And if we go down into the south, Y si bajamos al sur, if this area is Judea, vemos aquí esta área de Judea. on the other side of the Jordan En el otro lado del Jordán is an area called Perea. es un área llamada Perea. And this is where Bethany is. Y aquí es que está Betania. Betania. And this is the area where John was baptizing. Y este es el área donde estaba bautizando Juan. So Jesus Entonces Jesús goes from Nazareth in the north where Galilee is, Jesús va de Nazaret, De Nazaret. de Nazaret en el norte, a donde está Galilea, to the south al sur, on the other side of the Jordan, en el otro lado del where Jordán, John the Baptist a donde Juan el was Bautista baptizing. estaba bautizando. That journey Esa jornada was about 3 to 4 days walking. era de 3 a 4 días And caminando. so Mark is telling us Entonces Marco nos está diciendo when Jesus was going to begin his que ministry, cuando Jesús iba a comenzar su he ministerio, left Nazareth él dejó a and Nazaret he traveled all the way down to where John was y baptizing viajó hasta donde estaba bautizando Juan, in the Jordan River. en el río Jordán. And when he arrives there, Y cuando él llega ahí, look at what it says in verse 10. mire lo que dice el verso 10. Immediately coming up out of the water, he saw the heavens opening and the Spirit like a dove descending upon him. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Now, before I talk about the baptism of Jesus, Antes que yo hable del bautismo de Jesús, let me make a quick parenthesis déjeme hacer un paréntesis to rápidamente tell you something about
what Mark says at the beginning of this verse. para decir algo de lo que Marco dice al principio de este verso. Do you see this word immediately? ¿Usted ve esta palabra inmediatamente? Mark uses this over 40 times Marcos utiliza esta palabra más de 40 veces in his gospel, en su evangelio, compared en comparación to roughly 7 times in Matthew and once in Luke. más o menos 7 veces en Mateos y una sola vez en Lucas. This word immediately is a signature word from Mark. Esta palabra inmediatamente es una palabra distintiva de Marco. And in this passage alone from today, Y en este pasaje solo de hoy, in verse 10, en el verso 10, in 12, 12, 18, 18 and 20, y 20, the word immediately la palabra inmediatamente is used se usa to communicate para comunicar eschatological urgency, esta urgencia escatológica, that the time of waiting is over, que el tiempo de espera ha concluido, that things are moving quickly que las now, cosas se están aconteciendo rápidamente and that the response cannot be deferred. y que la respuesta no puede ser postergada. Okay, so now we see So ahora vemos that Mark is using this term que Marco está usando este término in order to show us the urgency para enseñarnos la and urgencia how y fast qué rápido things are moving. las cosas se están moviendo. And he tells us that immediately when Jesus came out of the water, Y él nos dice inmediatamente cuando Jesús salió del agua, the heavens opened up. los cielos se abrieron. Now, it's interesting. Es interesante In the Greek, en el griego, where it says the heavens opened, donde dice que los cielos se the abrieron, Greek word la palabra griega is schizo. esquizo. Schizo. Esquizo. It means to violently rip something apart. Significa que violentamente usted rompe algo. Have you ever heard of schizophrenia? ¿Usted ha oído de la esquizofrenia? Something that is divided. Algo que está dividido. The heavens divided. Los cielos se dividieron. And here's another interesting thing. Y mira otra cosa interesante. This word schizo Esta palabra esquizo, that is used here, que es usada aquí, Mark uses it again Marco la usa de nuevo when he talks about the crucifixion of Jesus. cuando él habla de la crucifixión de Jesús. When Jesus dies, Cuando Jesús the murió, Bible says la Biblia dice that the veil que el that velo was in the temple que estaba en el templo, that separated the presence of God que separaba la presencia de from Dios all the people, de todo el pueblo, that veil was schizo. ese velo fue esquizo, It was torn apart violently se rompió violentamente from top to bottom. desde arriba hacia abajo. God opened the veil. Dios abrió el So velo. when God, in other words, En otras palabras, Mark is telling us Marco nos está that diciendo through que a Jesus, través de Jesús, God opens up the heavens Dios abre los to cielos pour out His Spirit, para derramar su espíritu, but He also opens up the pero veil también abre el velo to give access to His presence, para dar acceso a su to give presencia, access to His forgiveness, para dar acceso a su perdón and give access to His y redemption. dar acceso a su redención. So immediately, So, inmediatamente Jesus comes out of the water. Jesús sale del agua, John the Baptist brings Him up. Juan el Bautista lo trae para arriba, God opens the Dios heavens, abre los cielos. and what happens? ¿Y qué pasa? Says that the Spirit of God descends upon Him like a dove. Dice que el Espíritu desciende sobre él como paloma. This is interesting Esto es interesante because first there's a violent action, porque primero hay una violencia de acción, but then there is a calm descent, pero después hay una descendencia calmada, a movement that is peaceful. un movimiento que es de paz. The presence of the Holy Spirit La presencia del Espíritu Santo comes upon Jesus viene sobre Jesús in the form of a dove. en una forma de una Now, paloma. it was not a literal dove, No era una paloma literal, but it's to demonstrate to us. pero es para demostrarnos a nosotros. How many remember the story of Noah? ¿Cuántos se acuerdan la historia de Noé? And after the flood, Y después del del diluvio, diluvio, and what did he send out ¿y qué fue lo que él mandó? in order to know if the land was ready Para ver si la tierra estaba preparada, for the people to come out? para que las personas salieran. He sent birds. Él mandó pájaros, aves.
But one of those was a dove Pero uno de ellos eran una paloma that came back with an olive branch. que vino para atrás con una rama. In other words, En otras palabras, the wrath of God la ira de Dios had finished. había terminado. And now time for peace Y ahora el tiempo para la and paz y restoration la restauración was coming for humanity venía para la humanidad after the flood. después del And so diluvio. the dove So, la paloma becomes a symbol of peace era un símbolo de paz between man entre el hombre and God. y Dios. And what does the Holy Spirit do when he comes down? ¿Y qué hace el Espíritu Santo cuando He baja? comes down in the form of a dove. Él desciende de la forma de una paloma. There's a violent action Hay una acción violencia because God wants to enter into humanity porque Dios quiere entrar a la and humanidad enter into our y history, entrar a nuestra historia, but he comes down with gentleness pero Él desciende con gentileza upon Jesus sobre Jesús and upon his ministry. y sobre su ministerio. And then it tells us in verse 11, Y después nos dice en el verso 11, and a voice came out of the heavens, you are my beloved son, in you I am well pleased. y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. So the heavens open, So, los cielos se abren, Jesus is out of the water, Jesús sale del agua, the Holy Spirit comes down, el Espíritu Santo desciende, and then the voice of the Father y ahora la voz del Padre speaks over his son. habla encima de su hijo. Let me tell you this. Déjeme decirle esto. The baptism of Jesus El bautismo de Jesús is one of the most powerful illustrations son una de las ilustraciones más poderosas of the Trinity. de la Trinidad. Because in the baptism of Porque en Jesus, el bautismo de Jesús we have the voice of the Father, tenemos la voz del Padre, we have the presence of the Spirit, tenemos la presencia del and Espíritu we have the person of Jesus y Christ, tenemos la persona de the Jesucristo, Son of God. el Hijo de Dios. And so in this moment, Entonces en este momento, when the Father speaks from heaven, cuando el Padre habla del cielo, he says something that's very important here Él dice algo que es bien importante aquí about Jesus. de Jesús. He first tells him, you are my son. Primero dice, tú eres mi hijo. Then he tells him, you are my beloved son. Y después le dice, tú eres mi hijo amado. And then he tells him, with you I am well pleased. Y después le dice, en ti me he complacido. This verse Este is verso a combination es una combinación of three passages de tres pasajes or portions of the Bible. o porciones de la Biblia. You are my son Tú eres mi hijo comes from Psalm 2, viene de Salmos 2, which is a messianic psalm. que es un salmo A mesiánico, psalm that talks about the king es salmo que habla del rey or the Messiah o del Mesías that's going to come. que viene. The word beloved La palabra amado should take you back to Genesis debe de llevarlo a Génesis, chapter 22, capítulo 22, when God tells Abraham, a donde Dios le dice a Abraham, take your beloved son toma tu amado hijo to a place I will show you a un lugar a donde te voy a enseñar and offer him as a sacrifice. y ofrécelo como un sacrificio. Now we know Ahora sabemos Abraham que Abraham did not sacrifice his son, no sacrificó a su hijo, but this son pero este hijo would go to the cross sí va a ir a la cruz, and was going to be completely iba a sacrificed estar completamente for sacrificado the sins of the world. para los pecados del mundo. So Psalm 2, Entonces Salmo 2, Messiah King, el rey de Mesías, beloved, amado, my son whom I love. mi hijo que amo, But I don't just love my son, pero no solamente amo a mi hijo, I'm pleased with my son. estoy complacido con mi hijo. And this is from a passage in Isaiah Y esto es de un pasaje de Isaías, chapter 42, capítulo 42, where Isaiah begins to prophesy a donde Isaías comienza a profetizar about this servant de este siervo that God was going to send que Dios iba a mandar, who was going to suffer. que iba a sufrir. And so God in one sentence So Dios en una oración declares that Jesus declara que Jesús is his son es su hijo, whom he loves quien él ama and whom he's pleased y with. con quien él está complacido. This to me, Esto a mí, I remember for years yo me acuerdo por años looking at this mirando a esto and loving the idea y amando la idea that before Jesus
preaches one sermon, que antes que Jesús predique un sermón, before Jesus casts out one devil, o que él pueda echar afuera un demonio, before Jesus heals one sickness, o que pueda sanar una enfermedad, God already loves him. ya Dios le amaba, God already confirms his identity, ya Dios había confirmado su and identidad, God confirms that he's pleased with him. y Dios confirma que está complacido con Before él. Jesus does one miracle, Antes que Jesús haga un milagro, God loves him. Dios le amaba, God knows him. Dios lo God conoce, confirms him. Dios lo What confirma. does that tell us? Que eso nos dice That when you and I come into ministry, que cuando entramos al ministerio, when you and I serve the Lord, cuando nosotros servimos al he Señor, does not use Él us no nos usa because there's something good in porque us. hay algo bueno en nosotros. He does not use Él us, no nos usa and he is not pleased with y Él no us está complacido con because of nosotros all the things we can do for por him. todas las cosas que podemos hacer para Before Él. you ever came to church, Antes que usted llegara a la iglesia before you ever gave a tithe, o antes que usted diera un diezmo before you preached your first sermon, o que predicara su primer sermón before you raised your first intercession, o antes que subiera su primera intercesión, God affirms your identity, Dios confirma su identidad, that you are his que child, usted es su hijo, that he loves you, que Él le and ama he's pleased with y Él you. está complacido con You don't usted. have to do anything Usted no tiene que hacer for nada God to love you. para que Dios le God ame. loves you first, Dios le ama and primero now from that y love, de ese amor your good works flow. sus obras fluyen. So in the baptism of Jesus, So, en el bautismo de Jesús, look at what we see. mira lo que vemos, That before God is going to use someone, que antes que Dios use a alguien, first primero he anoints them. Él los unge, He gives them of his spirit. le da de su espíritu. We need the spirit of God. Necesitamos el espíritu de We Dios. need the anointing of God. Necesitamos la unción We de need, Dios. we need the power of God Necesitamos el poder de to Dios do the work of God. para hacer la obra de Dios. There's too many believers Hay muchos creyentes who are preaching, que están who predicando, are singing, que están cantando, who are serving, que están who sirviendo, are dancing, que están danzando, who are que prophesying, están who are profetizando, doing things que están haciendo cosas without the anointing sin la unción of the Holy Spirit. del Espíritu Santo. It's easy Es fácil to do things hacer cosas that is a routine, que es una rutina, but what we want pero lo que queremos is for God's Spirit es que el Espíritu de be Dios upon us esté sobre when we nosotros preach, cuando when we predicamos, teach, cuando enseñamos, when we sing, cuando cantamos, when we serve, cuando when servimos, we play, cuando tocamos, when we do anything for God, cuando hacemos cualquier cosa para Dios, even moving a chair aún moviendo una silla for his people, para su pueblo. we need his filling. Necesitamos su llenura. But before you start ministry, Pero antes que usted comience el and ministerio before God can use y you, que Dios le pueda you usar, need to know who you are. usted tiene que saber quién usted es. Because if you move into ministry Porque si usted se mueve al ministerio trying to please God, tratando de complacer a Dios, what happens ¿qué pasa when your ministry does not go well? cuando su ministerio no vaya bien? What happens ¿Qué pasa when you fail cuando usted falla or you make an error? o hace un error? All of a sudden, God doesn't love you anymore? O de momento ya Dios no le ama, All of a sudden, your calling is over? o de momento su llamado ya You terminó. have to stand on identity Usted se first. tiene que parar en la identidad You have primero, to know that you're loved first. saber que usted es amado You have primero. to know you're a child of God Usted first. tiene que saber que usted es un hijo de Dios primero And then y después you can move usted se puede mover with freedom con libertad to serve the Lord. para servir al Señor. So, Mark Entonces Marcos tells us about the baptism of Jesus. nos dice del bautismo de Jesús, But now, pero ahora in verses 12 to 13, del verso 12 al 13 he's going to tell us about the temptations of Jesus. nos va a decir de la tentación de Jesús. Look at again in verse 12. Mire el verso 12 de nuevo. Immediately, the Spirit impelled him to go out into the wilderness. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. And he was in the wilderness 40 days being tempted by Satan, and he was with the wild beasts, and the angels were ministering to him.
Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Jesus leaves Nazareth. Jesús deja Nazaret. He goes to John. Va a Juan. John baptizes Juan him. lo bautiza. Immediately, Inmediatamente the heavens open los cielos se abren over the Son of God. sobre el Hijo de The Dios. Spirit comes down. El Espíritu baja. The voice of the Father speaks. La voz del Padre habla. And then Y immediately, después In verse inmediatamente 12, en el verso 12 the Spirit impels him to go out into the wilderness. el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Do you know something interesting about this verse? ¿Usted sabe algo interesante de este verso? The word impelled La palabra impulso is the word ekbalo in Greek. es la palabra embalo ekbalo en griego. Okay. Ek means out. Ek significa fuera. Embalo, to push. Embalo es empujar. 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 Okay. This word Esta palabra is the same word es la misma palabra that Mark is going to use que Marco va a usar to describe para describir Jesus a Jesús casting out demons. cuando él está sacando demonios. It's a word Es una palabra that means something is being pushed out que significa que algo está siendo empujado by force. con fuerza. It's a strong word. Es una palabra fuerte. Jesus ekbalo demons. Jesús ekbalo un demonio. The Spirit ekbalo Jesus El Espíritu ekbalo a Jesús from the baptism del bautismo into the wilderness. al desierto. Jesus gets anointed. Jesús es ungido. He hears the voice of his Father Escucha la voz de su Padre affirming his identity. afirmando su identidad. And the first thing Y lo primero that the gentle Spirit of God que el Espíritu gentil de Dios does in Jesus hace en Jesús is push him es empujarlo into the wilderness. al desierto. Oh, let me say something here. Déjeme decir algo aquí. Sometimes A veces you and I think, nosotros pensamos, how is it ¿cómo es that I just experienced que acabo de experimentar anointing of God, la unción de Dios, power of God el poder de in my Dios prayer time, en mi tiempo de in my oración, fasting, en mi ayuno, in the church en la service, iglesia? and when I left the Y church, cuando me voy de la and when I iglesia, left the prayer y room, cuando me voy del cuarto de oración, immediately inmediatamente I experienced problems. experimento I problemas experienced temptation. y tentación. I just came out of fasting Salí de un ayuno and I just failed God. y le fallé a Dios. I got angry. Me enojé, I sinned. pequé. How is it possible ¿Cómo es esto to posible? go from anointing De ir de la unción and power y el poder to temptation a la tentación trials? y las pruebas, Because the Holy Spirit porque el Espíritu Santo does not anoint us no nos unge so that we can have a nice day. para tener un buen día. The Holy Spirit El Espíritu Santo does not anoint no us nos unge so that people can see how spiritual we look. para que la gente nos vea qué espirituales somos. The Holy El Spirit Espíritu Santo comes upon us viene sobre to give us nosotros power para darnos to poder overcome the enemy, para poder sobrepasar el enemigo, to overcome para temptation, sobrepasar la to tentación, overcome sin. para poder sobrepasar el When the pecado. Spirit of God comes on you, Cuando el Espíritu Santo viene sobre usted, things might not always continue nice. las cosas quizás no siempre continúen bien. They might start going wrong. Quizás comiencen a ir mal. It does not mean that you're wrong. No significa que usted está mal. It's that God is about to show you Es que Dios le va a enseñar what that power He gave you is for. para qué ese poder que Él le dio. So Jesus is pushed into the wilderness. So Jesús es empujado al desierto
And in the wilderness, y en el desierto, for 40 days, por 40 días, he's being tempted by Satan. es tentado por Satanás. Now, Mark doesn't tell us Ahora Marcos no nos dice what are the temptations. cuáles son las But tentaciones. if we read the other gospels, Pero si leemos los otros evangelios, we're able to read about the temptations of Jesus, right? podemos leer de la tentación de Jesús. Turn this stone into bread. Convierte esta piedra en pan. Bow down and worship me, Arrodíllate y alábame a mí. and I'll give you the kingdoms of the earth. Y te doy los reinos de la tierra. Throw yourself from the top of the temple. O tírate de arriba del templo. The angels will catch you. Los ángeles te van a alcanzar. Satan tempts him Satanás lo in tienta the wilderness. en el desierto. But notice for how many days? Pero dése cuenta por cuántos días. 40 days. 40 días. The number 40 in the Bible is important Los números 40 en la Biblia es importante. because it was for 40 days Porque fue por 40 días that the spies que los espías from Israel de Israel went into the land of Canaan, fueron a la tierra de Canaán and when they came back, y cuando regresaron they gave a negative report, dieron un reporte negativo which then resulted que resultó in them being in the de wilderness estar en el for desierto 40 years. por 40 It años. was in the desert Fue en el desierto where Moses a donde Moisés had his encounter estuvo su encuentro with God con Dios after 40 years después de 40 años leaving Egypt. dejando It Egipto. was in the wilderness Fue en el desierto for 40 days por 40 that días the prophet el Elijah profeta Elías had to fast tuvo que ayunar because he was threatened by Jezebel porque fue amenazado por Jezabel and he wanted to give up on life. y quería darse por vencido en la The vida. number 40 El número 40 is a number of test, es un número de prueba, of trial, de and tribulaciones of wilderness. y de desierto. If God is showing you the number 40, Si Dios le está enseñando el número 40, pray. ore, Pray. ore. If you're going through a trial, Si usted está pasando por una prueba, the wilderness el desierto is the place es el lugar where God allows you a donde Dios le permite a usted to go through problems que pase por problemas to see para ver how will you react. cómo usted va a reaccionar. What are you going to do here? ¿Qué usted va a hacer? I feel like I don't hear God anymore. Yo me siento que no escucho a Dios I ya, feel like I'm in the wilderness. que estoy en el desierto. I was just feeling him the other day, Ya lo estaba sintiendo el otro día and now I have a time period. y ahora tengo un tiempo. I feel dry. Me siento seco. My life feels like there's so many temptations coming. Mi vida se siente que hay tantas tentaciones llegando. Satan is attacking my mind Satanás está atacando mi mente and my family y mi and familia my marriage y mi and matrimonio my children y mis and hijos my job. y mi trabajo. And I feel that God has abandoned Y me. me siento que Dios me ha abandonado. I don't hear him. No lo escucho. I don't feel him. No le siento. I'm with the wild beasts Estoy con las fieras in this place. en este lugar. The wilderness El desierto is not the place no es el where lugar God abandons you. a donde Dios le abandona. The wilderness El desierto is the place es el lugar where God is observing you. a donde Dios te está observando. What are you going to do ¿Qué tú vas a with the hacer anointing I gave you? con la unción que te di? What are you going to do ¿Qué tú vas a with hacer the favor I gave con you? el favor que te di? What are you going to ¿Qué do tú vas a with the hacer blessings I gave con las you? bendiciones que te di? What are you going to ¿Qué do tú vas a with the hacer prophetic words I gave con you? la palabra profética que te di? Wilderness Desierto is to test es para probar what is in you for real. qué es lo que está realmente en usted. So if God doesn't talk, So, si Dios no habla, you're going to do what you want now? usted va a hacer lo que usted quiere ahora Because you don't feel him? porque usted no le siente. You're going to just stop coming to church? Usted va a parar de venir a la iglesia Because he didn't answer your petition? porque él no contestó su petición. Are you going to begin to live like you did in the world again? Usted va a comenzar a vivir como usted vivía en el mundo.
The wilderness El desierto is to test us es para probarnos, to see what's inside. para ver lo que está dentro. God doesn't need to see it. Dios no lo tiene que ver. You and me need to see it. Usted y yo lo tenemos que ver. Because sometimes Porque a veces we think that we are good. pensamos que estamos Woo, bien. I'm anointed. Yo estoy ungido. I'm favored. Yo soy favorable. God is blessing me. Dios me está bendiciendo. And then the Holy Spirit Y después el Espíritu Santo and opens the door y abre la puerta to temptation para la tentación and trials y para las pruebas and for Satan y para que Satanás to test you. le pruebe. Now we know Ahora sabemos from the other gospels de los otros that evangelios Jesus que Jesús overcame pudo sobrepasar the las temptations. tentaciones. And I love what it says there. Y me encanta lo que dice ahí. And the angels served him. Y los ángeles le servían. Oh my God. Let me tell you, the wilderness Déjeme decirle, en el is desierto not where God abandons you. no es donde Dios le abandona, It's where he observes you. es donde Él le observa. And when you fight Y cuando usted pelea and you do your part y usted hace su and parte you seek the y Lord, usted busca al Señor, when the trial is over, cuando termina la when prueba, the temptation is cuando over, la tentación when termina, the problem is over, cuando el problema termina, the Lord is going to send el angels Señor va a mandar to ángeles strengthen para you, que te dé to fuerza, serve you, para que te to sirva, raise you up. para levantarte. Can I tell you, Te puedo decir, I remember this moment yo me acuerdo este momento when I was in another apartment. cuando estaba en otro apartamento. I was so Yo depressed. tenía tanta I was depresión. discouraged. Yo estaba I desanimado. was going through Yo trials, estaba pasando por but I pruebas, wouldn't let go. pero yo no soltaba The call of God. el llamado de I Dios. wouldn't let Yo no go soltaba what God told me to lo do. que Dios me dijera que And one hiciera. day, Y un día I said, God, dije, Dios, I was by myself. estaba solo. No one was in the apartment. Nadie estaba en el apartamento. I was on the couch. Estaba en el And I mueble. said, God, Dije, Dios, if you send si angels tú mandaste to ángeles serve para Jesus servirle a Jesús in the wilderness en el desierto and in the garden y en el jardín of Gethsemane de Getsemaní, right now, ahora mismo could you send angels to me? puede mandar ángeles a mí. Can I tell you, this is for real. Déjeme decirle algo, esto es real. I went Yo fui from crying, de llorar, discouragement, estaba desanimado, depression estaba depresivo, in less than 1 minute en menos de un minuto from when I said that prayer. desde que dije esa oración. I was laughing. Yo me estaba I riendo, was worshiping. yo estaba I was adorando, praising. yo estaba adorando. I left the Yo house dejé esa casa full of joy, lleno de full alegría, of glory, lleno de full gloria, of strength, lleno de fuerza, with new con determination nueva to determinación, continue walking seguir and being caminando y faithful siendo to fiel the call of al God llamado de Dios on my life. sobre mi vida. And so that you know that this is not emotion. Y para que usted vea que esto no son I emociones, left the apartment. dejé el apartamento. My wife comes back Mi esposa a regresa few hours later, 2 o 3 horas después. and she comes back with one of the members of our church in the Bronx. Y él llegó con uno de los miembros de la iglesia del I Bronx. wish she was here, she could confirm it. Me gustaría que estuviera aquí para que ella lo confirmara. They came into the house, Ellos entraron a la casa and when they came in, y cuando entraron, this is what my wife tells me. esto es lo que mi esposa me dice. They sat down on the couch, Ellos se sentaron en el mueble silent, en silencio, looking at each other mirándose los unos a los otros, with a look of confusion. con una cara de confusión. And the person that was with her Y la persona que estaba con ella asked her, le preguntó, "Is there Christian music on here?" ¿hay música cristiana aquí? They sensed an atmosphere Ellos sintieron una atmósfera of God. de Dios. I left, Yo me fui, but his presence, pero su his presencia, angels, sus what he ángeles, did lo que él hizo, was in the room. estaba en el That cuarto. even hours Que later, después, horas other después, people, no, otros, came into the apartment entraron al and apartamento received blessing y recibieron and bendición. experienced the presence of God. Experimentaron la presencia de Dios. Because when you are in temptation, Porque cuando usted está en when tentación, you're being tested, cuando usted está siendo probado, just hold on. aguántese. Don't give up. No se dé por Because vencido. when you stand Porque si usted se with para the armor of God, con la armadura de with Dios, your
Jesus, sus ojos en Jesús, after it finishes, después que termine, God will send help. Dios va a mandar ayuda, God will send strength, va a mandar fuerza, and He will raise you up again. y Él le va a levantar de nuevo. So we see Jesus, So vemos a Jesús, He gets baptized, es bautizado, then He goes into the wilderness, después entra al desierto, and then after the y temptations, después de la tentación, Mark tells us about the message of Jesus. Marco nos dice del mensaje de Jesús. Look at what it says in verse 14 and 15. Mire lo que dice el verso 14 y The message 15. of Jesus, you got to put this up. Let's go faster. All right. Verse 14. Now, after John had been taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. All right, let's stop there. Vamos a parar ahí. This verse is telling us Este verso nos está diciendo about something de algo that Mark doesn't give us the details now. que Marco no nos da los detalles ahora. Later on, Después, we find out nosotros nos damos cuenta that John the Baptist, que Juan el Bautista, he got in trouble él se metió en problemas with the law. con la ley. He got in trouble Él se metió en problemas with the king, con el rey, the political leader los líderes in políticos the area where he was. en el área donde él estaba. Oh, yeah, yeah. He spoke against the king Él habló en contra del rey who was with a woman que estaba con una mujer who was married to another man. que estaba casada con otro hombre. And when his prophetic Y voice cuando su voz profética confronted that sin, confrontó ese pecado, the woman, la mujer full of the devil llena de Satanás and the spirit of Jezebel, y el espíritu de Jezabel causes the king causa que el rey arrest John the Baptist. que arreste a Juan el And Bautista later on, y después she even gets him killed. aún llega a que lo maten. But here it just tells us Pero aquí solo nos dice when John gets arrested. cuando Juan es encarcelado. And when John is arrested, Y cuando él es encarcelado, we see Jesus going back to Galilee. vemos que Jesús regresa a Galilea And he begins to y preach él comienza a predicar the gospel, el evangelio, the good news la buena noticia of God. de Dios. And what was the good news? ¿Y qué era la buena noticia? Verse 15. Verso 15. And saying the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntese y crean en el evangelio. What was the good news? ¿Qué era la buena noticia? That the time was fulfilled. Que el tiempo se había cumplido. The things that God had promised Las cosas que Dios había prometido that he was going to do que él iba a hacer, by sending his servant, mandando a su siervo, sending a Messiah, mandando un Mesías, sending a king. mandando un rey. The time is fulfilled. El tiempo se cumplió. What God promised Lo que Dios prometió of bringing de salvation, traer salvación, the time was being fulfilled. el tiempo se estaba cumpliendo And the kingdom of God was at hand. y el reino de Dios estaba aquí, It was close. estaba cercano. What does that mean? ¿Qué significa The eso? kingdom of God El reino de Dios is referring se está refiriendo to the dominion or the rule of al God. el dominio y la ley de Dios Gobierno o de el Dios. gobierno de Dios. It's talking about the reign of God. Está hablando del reino de Dios, El reinado de Dios. The reign of God. el reinado de Dios. Have you guys ever wondered ¿Usted ha pensado in the Lord's Prayer, en la oración del Padre Nuestro? Amen. He says, your kingdom come, Dice que tu reino venga your will be y tu done voluntad sea hecha on earth aquí en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. Because when the kingdom Porque comes, cuando el reino the llega, will of God is done. la voluntad de Dios es hecha. Whatever's out of order Lo que esté fuera de orden submits se to the somete dominion, al to dominio, the authority, a la autoridad, to the government, al to the gobierno, reign al reinado of God. de Dios. And Jesus is saying, Y Jesús está diciendo, here's the good news. aquí está la buena The noticia. time for God to fulfill his El promises tiempo para que Dios cumpla su promesa is here está aquí. because I am here. Porque yo estoy And aquí. through Y a me,
través de mí, the dominion of God, el dominio de Dios, the authority of la God autoridad de Dios is reestablishing se está estableciendo again upon this earth. de nuevo en esta And tierra. things will submit Y las cosas se van a someter under my authority. bajo mi autoridad. And that's the reason why, Y esa es la razón, after this passage después de este from pasaje today, de hoy, wherever Jesus goes, a donde quiera que Jesús vaya, demons go out. los demonios salen. Because when the kingdom comes, Porque cuando el reino llega it reestablishes the order of God. y restablece el orden de Dios. When the kingdom of God comes Cuando el reino de Dios viene and the will of God is done, y la voluntad de Dios es hecha, wherever there's sickness, donde quiera que haya there enfermedad, has to be healing. tiene que haber Wherever sanidad. there are chains, A donde hay it cadenas, has to be se broken. tienen que romper. Wherever there is any oppression, A donde hay there opresión, has to be freedom. tiene que haber libertad. Because where God reigns, Porque donde Dios reina, His will is done. su voluntad es So hecha. Jesus is proclaiming, So Jesús está proclamando, after John is arrested, después que Juan el Bautista es the encarcelado, time is fulfilled. el tiempo es cumplido. The kingdom of God is at hand. El reino de Dios se acerca. So now what are you supposed to do? Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Repent Arrepiéntense and believe y crean the gospel. el evangelio. The response La respuesta of man del hombre to the gospel al el evangelio is repentance es arrepentimiento and faith. y fe. How should you respond ¿Cómo debe de usted responder to the news a la noticia that Jesus is king, que Jesús es rey, that he is God? que Él es Dios? You should repent of your sins. Debe de arrepentirse de sus The pecados. word repent La palabra arrepentirse in the Greek en el is griego metanoia. es metadoia, Metanoia. metadonia. No, noia. All right. The Greek word La palabra griega means to have a change of mind. significa tener un cambio de mente. In other words, En otras palabras, you were thinking a certain way about life. usted estaba pensando de tal manera de la vida, De una cierta manera en la vida, de la vida. You were thinking about a certain way about God. usted estaba pensando de una cierta manera de Dios. And it was time to change. Y es tiempo de cambiar. You were serving the world, Usted estaba sirviendo al mundo, serving your pleasures, sirviendo a sus placeres, and now the time has come to y change. ha llegado el tiempo para cambiar. To turn away El de usted voltearse from sin, del pecado, from the world, del mundo, from the flesh. de la carne. And then when you turn Y cuando usted se voltea and you give your back y usted le da su espalda to the world, al mundo, to sin, al pecado, to Satan, a Satanás, now you have to put your faith ahora usted tiene que poner su fe in God. en Dios. Faith Fe is not just knowing something in your mind. no es solo saber algo en su mente, It is having a conviction es teniendo una convicción that God is who he says he is. que Dios es quien Él dice ser And that what he says is true. y lo que Él dice es verdad. And it's a commitment Y es un compromiso to follow him el seguirle a Él and trust in him. y confiar en Él. Repentance and faith El arrepentimiento y la fe go together. van juntos. You cannot say you believe in God Usted no puede decir que usted cree en Dios and you have not repented. y usted no se ha arrepentido. You cannot say that you have repented, Usted no puede decir que se ha arrepentido but you're not trusting God y usted no está confiando en and you're not Dios loyal to God. y usted no es leal a Dios. How do you respond to the gospel? ¿Cómo usted responde al evangelio? Repent Usted se arrepiente and trust. y confía Believe. y crea Commit yourself. y se comprometa. So we see So vemos, Jesus is anointed. Jesús es ungido, He is sent out into the wilderness. Él es mandado al desierto He then begins to preach the message y comienza a predicar su mensaje of the gospel of God. del evangelio de Dios. Let me read the last portion and then we finish. Déjeme leer la última porción y terminamos. Then he calls the first disciples of Jesus Y después llama a los primeros discípulos de Jesús, in verses 16 through 20. de verso 16 al 20. I don't have time to explain every single verse, so I'm going to read it and then give a few comments. No puedo hablar de todos los versos, pero lo voy a leer y dar varios comentarios. As he was
was going along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar porque eran pescadores. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." Y Jesús le dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Immediately, they left their nets and followed him. Dejando al instante las redes, ellos le siguieron. Going on a little farther, he saw James, the son of Zebedee, and John, his brother, who were also in the boat mending the nets. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Immediately, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired servants and went away to follow him. Y al instante los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Jesus begins to preach the gospel Jesús comienza a predicar el evangelio, that the kingdom of God was in him, que el reino de Dios estaba en él, but his kingdom pero su reino needs followers. necesita seguidores. So he walks by the Sea of Galilee So él camina por el mar de Galilea and he finds fishermen, y encuentra pescadores, Andrew, Andrés, Peter, Pedro, James, Jacobo and John. y Juan. People who were working Personas que estaban trabajando a normal day, un día normal, but this day was different pero este día era diferente. because this day Porque este día the Messiah was walking by their job. el Mesías estaba caminando por su trabajo. And as he sees them working, Y mientras él lo ve trabajando, he makes an invitation él hace una invitación to Andrew and Peter first. a primeros Andrés y a Pedro. He says, "Follow me." Le dice, síganme a mí. It's an imperative. Es un imperativo. It was a command. Fue un mandato. And it says that Y immediately dice que inmediatamente they left their nets ellos dejaron las redes and they followed him. y le siguieron. So you're working, So usted está trabajando, you're working, 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 usted está trabajando and Jesus calls you y Jesús le llama and says, "Follow me." y le dice, síganme. And you leave Y usted deja everything todo and follow Jesus. y le sigue a Jesús. He keeps walking. Él sigue caminando He finds two more fishermen. y encuentra dos más pecadores. No pecadores. Oh, ok, pescadores. Pescadores. Bueno, ellos eran pecadores también. Yeah, exactly. El Señor blasfemia. No. No, ellos son pecadores, ¿verdad? So, and he tells them, Y le dice a ellos, they're not only are they working, no solo están trabajando, they're with their father. pero están con su padre. Imagine you're a father Imagínese que usted sea un padre with a family business. con un negocio familiar. You depend on your sons Usted depende en sus hijos to provide for your family para que pueda proveer a su and familia provide for those in your community. y proveerle aquello en su comunidad. And some guy Y un hombre you don't even know que usted no conoce influences your sons influencia a sus hijos to abandon the job, que abandonen el trabajo abandon the business, y abandonen el to negocio follow this man para seguir a este hombre who doesn't tell them where they're going, que no le dicen a dónde van, doesn't say that he has a medical plan for them no dice que tiene un plan médico para ellos or a salary, o un salario, and they leave their father y dejan a su padre with hired workers. con trabajadores. Hired workers. What verse is that? See it in Spanish. What's verse 20? Let me see. Verse 20. O con jornaleros. All right, there we go. All right. Here, let me say this because my time. Look at what's going on here. Mira lo que está pasando aquí. Because following Jesus Porque seguir a Jesús doesn't always mean no siempre significa that you have to abandon. que usted tiene que abandonar Your job. su trabajo. All right? If anyone here
Si cualquier persona leaves aquí their job deja su and trabajo says, Pastor, y dice, I pastor, left it all for Jesus. lo dejé todo por Hey, Jesús. don't come to me No venga donde for mí an offering, por una for ofrenda, food, por to comida, pay your rent, para pagar su or your renta. Con Edison bill. o su bill de Con Edison. That's not what I'm preaching here. Eso no es lo que yo estoy predicando aquí. Ese pastor quiere los diezmos y la ofrenda. Ese pastor quiere los diezmos y la Y ahora ofrenda. no quiere dar ni una ofrenda para ayudar a uno. And now he don't want to give an offering to Who help us. told you to leave your job? ¿Quién le dijo que dejara su trabajo? Whose phone is that? Oh, okay. Te perdonamos, no se preocupe. What this passage is telling us Lo que este pasaje nos está diciendo is that when Jesus calls, es que cuando Jesús llama, you have to be willing usted tiene que estar to dispuesto leave everything dejar todo to follow him. para seguirle a él. You have to reorganize Usted tiene que reorganizar your priorities. sus prioridades. Because before Jesus, Porque antes de Jesús, you do usted hacía what you want. lo que usted quería. You organize your day. Usted organizaba su vida. You organize your time. Usted organizaba su tiempo. You choose what to do with your money Usted cogía qué hacer con su dinero and your clothes y con su and your ropa body. y su But cuerpo. when you come to Jesus, Pero cuando usted viene a Jesús, your priorities change sus prioridades cambian and God y Dios becomes number one. se convierte en el número uno. Number one Número uno above your job. sobre su trabajo. Number one Número uno above your family. sobre su familia. Listen to this. Escuche esto. Jesus said, Jesús dijo, if anyone comes after me si alguien viene hacia mí and is not willing y no está to dispuesto hate, aborrecer, a aborrecer mother, su madre, father, su padre, brother, su hermano, sister, su hermana and even their own life, y aún su propia vida, they are not worthy no son dignos to be called my disciples. de ser llamados mis discípulos. These are the words of Jesus. Estas son las palabras de Jesús. Now, he's not telling you to hate them. Ahora él no está diciendo que lo aborrezca. That Greek word Esa palabra griega means love them less significa amarle menos than you love God. de lo que usted ama a Dios. Because there's people, Porque hay when personas they come to God, que cuando vienen a Dios they will put their mother and father above God. ponen a su madre o su padre sobre Dios. They put their family above God. Ponen la familia sobre Dios. That's the reason why you serve the Lord. Esa es la razón por que usted le sirve al Your Señor. family comes to your Su house familia llega a la casa without preparation, sin preparación, without invitation, sin invitación, and you will stop coming to y church usted deja de venir a la iglesia to attend family. para poder atender a su familia. You know what that tells me? ¿Usted sabe lo que eso me dice? They have priority over you. Que tienen prioridad sobre usted. Because in my house, Porque en mi my casa, family knows mi familia if sabe you're going to have a birthday party, que si vamos a tener una fiesta, if you're going to invite me to go eat, o si me va a invitar a comer, if you want to spend time with o si me, quiere tener tiempo conmigo, there are days hay días and times y tiempos that I have dedicated que yo he dedicado to serve my God. para servirle a And mi if you Dios. want to do something with Si me, usted quiere hacer algo God conmigo, is first, Dios es primero. and then afterwards, Y después, I'll hang out with you. yo voy y We can comparto go con to the usted. movies. Podemos ir al cine. We can go out to eat. Podemos salir a But comer. but your children will pero come. sus hijos llegan, You get invited to the beach. usted lo invitan a la playa They invite you on a vacation. o lo invitan para las vacaciones. How sad. Qué It lets me triste. know. Eso me deja And let me saber. say this. Y déjeme decir I'm not eso. against vacation. Yo no estoy en contra de las vacaciones. I'm leaving in next month. Yo me voy el mes que All viene. right, in July, matter of fact, I'm out. En julio me voy. I'm not against being with family. Yo no estoy en contra de estar con la familia. But when your family Pero cuando su familia and their needs y sus and their necesidades y opinions sus opiniones are worth more to you le vale más a usted
than the opinion of God que la opinión de Dios and what God has called you to y do, lo que Dios le llamó a hacer, and you can abandon the work of the Lord, y usted abandona la obra de Dios, God is not your priority. Dios no es su prioridad. Your actions speak louder than words. Sus acciones Sheba. hablan más alto que sus Don't acciones. try to make, don't spiritualize this. No No. trata de ponerlo espiritualmente. Your actions Sus acciones speak louder hablan más than your alto words. que sus palabras. And don't come and fight me after. Y no venga a pelear conmigo You don't después. convince me of nothing. No me venga a convencer de nada. If this hat Si esta gorra does not fit you, no le sirve, then don't put it on. entonces no se la Don't ponga. get offended. No se ofenda. But if it does, Pero si sí, how good bueno that God is putting some salt que Dios está poniendo sal in the wound en una herida so that you start putting Him first para que usted lo ponga a él above primero, your job, sobre su trabajo, above your school, sobre su above escuela, your family, sobre su familia, above your money, sobre su dinero, above your desire, sobre su deseo, above your comfort. sobre su conforte. No, como que este pastor vino raro hoy, no Como sé. que this pastor Vino came here enredado. today. I have to finish. I have to finish it. If you need to Tengo que leave, terminar esto. no worries. You can go with the blessing of God. Si se tiene que ir, se pueden ir con la I'm bendición not de going to Dios. cut this off because I'm trying to stay in the time. No voy a cortar esto porque quiero quedarme en el tiempo. The call of Jesus El llamado de Jesús means significa that you're willing que usted está dispuesto to el reorganize reorganizar your sus priorities prioridades for God. para Dios. That you put Him first. Que usted lo pone a él primero. And I got to say this because después me van a decir rajatabla, religioso. Okay, there are exceptions. Hay excepciones. You know, coming to church, your family, you're going to do something. Exception. Hay But excepciones. when it's a pattern, Pero cuando es un patrón, I'm sorry. I'm sorry. Patterns El patrón represent habits representan hábitos and shows me priorities. y me enseñan prioridades. If you mad, Si usted apologize está to me enojado, later. I forgive Me you now. pide perdón después, yo le perdono. They left Ellos se dejaron everything todo to follow Jesus. para seguir a Jesús. Now he's not. Don't leave your job. Ahora no deje su trabajo. You ain't gonna get an offer from here. Usted no va a recibir una ofrenda de aquí. Hey, we try as hard as we can to pay these bills. Estamos tratando duramente de pagar estos biles. But what Jesus is showing us, Pero lo que Jesús nos está enseñando, what Mark is demonstrating to us, lo que Marco nos está demostrando, is that there's someone es que hay who alguien is so important que es tan importante that when he comes, que cuando Él viene, when he calls, que cuando Él llama, when he commands, cuando Él da un mandato, when he invites, cuando Él invita, you drop everything usted suelta todo to do what he's telling you to do. para hacer lo que Él está diciendo hacer. I don't know what's your boat, Yo no sé cuál es barco, su barca. I don't know what's your boat. Yo no sé cuál es su barca. We all have boats. Todos tenemos barcas. I don't know what your boat is. Yo no sé cuál es su barca. I know what were my boats before I came to Yo Jesus. sé cuáles eran mis barcas antes que yo llegara a Jesús. I don't know what's yours. Yo no sé cuál es la suya. But if Jesus says, Pero si Jesús dice, follow me, sígame, are you willing ¿está usted dispuesto to put him first? el ponerlo a Él Is primero? he first? ¿Es Él primero? Is he first? ¿Es Él primero? Is he first? ¿Es Él primero? I don't know. This is bothering some people. It's okay. Esto quizá le esté molestando a varias No, personas. no, it is. Oh, le está I'm not molestando. offended. Yo no estoy Because if you're ofendido. getting bothered Porque si a usted le está molestando, that I'm saying God is first, que estoy diciendo que Dios es primero, you got a problem. entonces usted tiene un You problema. have a problem. Usted tiene un problema. You ask God what that means. Usted le pregunte a Dios qué significa Because the eso. disciples Porque los discípulos were willing to leave everything est- behind estaban dispuestos a dejar todo atrás to follow Jesus' call on their life. para seguir el llamado de Jesús en su vida. Let me conclude this message. Déjeme concluir este mensaje.
I want to conclude by sharing 3 principles Quiero concluir compartiendo 3 that principios we can take from today's passage. que podemos coger del pasaje de hoy. Number 1, Número 1, a relationship with God una relación con Dios begins comienza with repenting, con arrepentimiento, believing, creyendo and y choosing escogiendo to follow el Christ. seguir a Cristo. You cannot enter in a relationship with God Usted no puede entrar en una relación con Dios if you don't repent. si usted no se arrepiente. And you cannot enter a relationship with God Y usted no puede entrar en una relación con Dios if you don't believe. si usted no cree. And you cannot enter a relationship with Y God usted no puede entrar en una relación con Dios if you're not willing si usted no está dispuesto to follow Him. el seguirle. That's what we saw in today's passage. Eso fue lo que vimos en el pasaje de Repent, hoy. Arrepentirse, believe, creer and follow. y seguir. These are the 3 commands in today's passage. Esos son los 3 mandatos en el pasaje de hoy. Principle number 2. Principio número 2. Following El Jesus seguir a Jesús requires a willingness requiere una disposición to abandon de everything abandonar todo and y reorganize reorganizar your tus priorities prioridades so that He para que is Él number 1 sea número 1 in your life. en su vida. Can I tell you? Le puedo decir, This is not something esto no es algo that you just do one time. que usted hace solamente una vez. It's something you have to do every day. Es algo que usted tiene que hacer todos los días. There's areas in my own life Hay áreas en mi propia vida where sometimes I put God number 2. que a donde a veces pongo a Dios a número 2. And then I gotta, oh God, I'm so sorry, Tengo God. que decir, ay Dios, perdóname. I've been doing what I want, He Lord. estado haciendo lo que quiero hacer. And then you repent. Usted se arrepiente. You change your mind. Usted cambia su mente And you put Him first. y lo pone a Él primero. And in the places Y en los lugares where you've given priority to other people a donde usted le ha dado prioridades a otras and other personas things, y otras cosas, God, Dios, you have first place. tú tienes primer lugar. You are in charge of my life. Tú estás en cargo de mi vida. You tell me how to think, Tú me dices cómo pensar, how to speak, cómo hablar, how to live, cómo vivir how to respond. y cómo responder. God is number 1. Dios es número 1. Not just by our lips, No solamente por nuestros but labios, with our life. pero con nuestras vidas. And here's the third thing Y aquí está lo tercero that we can take away from this que passage. podemos sacar de este pasaje. If we want God to use Si us, queremos que Dios nos use, number 1, número 1, we need to be affirmed tenemos que ser afirmados in our identity in en Christ. nuestra identidad en Cristo. If you don't know who you are, Si usted no sabe quién usted es, you're going to get deceived. usted va a ser engañado. People are going to control your life, Personas van a controlar sus your vidas, agenda, su your agenda, ministry. su ministerio. You need to know who you are. Usted tiene que saber quién usted es. You need to know, number 2. Y tiene que saber, número Oh, no, 2, wait, still number 1. You need to know you're loved, usted tiene que saber que usted es amado, that you're a child of que God. usted es un hijo de Dios. You know how many times Usted sabe cuántas veces you think about, man, usted piensa, I wish I didn't have to do this or do that. yo quisiera que no tuviera que hacer esto o esto. Or look at what's happening. O mire lo que está And who's sucediendo. offended and who's upset. Y quién está enojado, and, ofendido. and wow, I didn't do this right. Ay, no hice esto bien. Man, I messed up. Ay, fallé. You know how many times that happens in ministry? ¿Usted sabe cuántas veces eso pasa en ministerio? And unless you know that God loves you, Y si usted no sabe que Dios le ama and unless you know that God called you, y que Él le llamó, you are not going to stand. usted no va a poder pararse. You won't stand. Usted no va a poder pararse. Number 2, Número 2, if we want God to use si us, queremos que Dios nos use, we need to be anointed by the Spirit of God. tenemos que ser ungidos por el Espíritu de Dios. If Jesus Si Jesús had the Spirit on His life tenía el Espíritu sobre su vida in order to do ministry, para poder hacer ministerio, what makes us think ¿qué nos hace pensar that we can do anything que podemos hacer cualquier cosa without the Spirit of God? sin el Espíritu de Dios? How dare we ¿Cómo nos atrevemos to stand el poder pararnos in the presence of en la God presencia de Dios and work for Him y trabajar para Él without His Spirit?
si su espíritu. To preach without his anointing. El predicar sin su unción. To sing without his anointing. El cantar sin su To unción. play without his El anointing. tocar sin su To unción. teach without his El anointing. enseñar sin su unción. To usher without his Ser anointing. ujieres sin su unción. To work in the wherever you work without his anointing. El trabajar donde quiera que usted trabaja sin su unción. We need the anointing Necesitamos la of unción the Spirit of God del Espíritu de Dios to serve him para servirle a and be Él used by him. y ser usado por Because Él. whatever you do Porque lo que sea que usted haga and you construct, y usted construya, you can destroy. usted puede The destruir. enemy can El destroy. enemigo puede But when destruirlo. God is the one who builds, Pero cuando es Dios que when construye God is the one who y moves, cuando mueve es Dios, who can destroy God's works? ¿quién puede destruir las obras de Dios? What he does Lo que Él hace lasts forever. dura para siempre. Number 3, Y número 3, if we want God to use si us, queremos que Dios nos we use, must be willing tenemos que estar dispuestos to face el temptations enfrentar las tentaciones and trials. y las pruebas. I'm starting with me. Y voy a comenzar conmigo. We don't want Nosotros no queremos trials pruebas and difficult times. y tiempos We difíciles. want things to be easy. Queremos que las cosas sean fáciles. I don't like it A mí no me gusta when things get hard. cuando las cosas se ponen I want everything to difíciles. flow. Yo quiero que todo fluya. It feels, Se siente, but if you want to serve God pero si usted le quiere servir a Dios and you don't build up the character, y usted no construye el carácter Shoramabaka, to stand de poder pararse when things get hard, cuando las cosas se pongan difíciles, then whenever the pastor preaches a message you don't like, you're leaving. entonces cada vez que el pastor predique un mensaje que usted no le gusta, usted se va. Whenever a brother or sister offends you, O un hermano, you're leaving. o un hermano o hermana lo ofende, usted se va. You're going to give up your ministry. Usted va a entregar su ministerio. If you don't build the character, Si usted no construye un carácter, whenever temptation comes cuando la tentación llegue in your job, y su or in your trabajo family, o su familia, I'm leaving. me voy. The trials come Las pruebas van a llegar, not to destroy you. no para destruirle. The trials come Las pruebas vienen not to destroy you, no para but it's destruirle, to show you pero para enseñarle what's inside lo que está dentro, so that you can work on it. para que usted pueda trabajar en eso. Ask God to help you. Pregúntele a Dios que le ayude. God, Dios, oh man, I didn't like the way I spoke to that person. no me gustó como yo le hablé a esa I persona. got to work on my character. Tengo que trabajar en mi I carácter got to work on how I talk to people. y cómo le hablo a las personas. I don't want those types of things Yo no quiero que ese tipo de to cosas bring out that reaction. que traigan esa reacción. The wilderness El desierto is not God abandoning. no es que Dios le abandona. He's there. Él está ahí. And when you finish the trial, Y cuando usted termine esa prueba, God will send strength. Dios va a mandar God will fuerza, send help. va a mandar ayuda. And so let me ask this question. So déjeme hacerle esta pregunta. If you're here today Si usted está aquí hoy and you know that God has been calling y you usted sabe que Dios le ha estado llamando to serve Him, para servirle, not your way. no de su manera. This is not Burger King. Esto no es Burger King. The kingdom is not Burger King. El reino no es Burger You King. can't have it your way. Usted no lo puede tener a su manera. Or is that McDonald's? No, that it's It's Burger Burger- King. Okay. It's not your way. No es de su manera. I serve God my way. Yo le sirvo a Dios de mi manera. No. No. I want to move on. I'm sensing that. Quiero seguir, pero estoy There's sintiendo something that esto. God wants to break. Hay algo que Dios Shere. quiere romper. It's not your way. No es de su manera It's not the way you saw other people do it. o de la manera que usted vio a otras personas hacerlo. It's what does God say? Es qué es lo que dice Dios. What does God say? ¿Qué dice Dios?
I'll serve him the way I feel. Yo le voy a servir de la manera que yo lo sienta. I'll get baptized when I feel like it. Yo me voy a bautizar cuando yo lo sienta. I'm going to ask that person for forgiveness when I feel it. Voy a pedirle perdón a esa persona cuando yo lo sienta. I'm going to humble myself when I feel it. Me voy a humillar cuando yo lo sienta. Since when ¿Desde cuándo is the kingdom el reino is about when you feel se something? trata de cuando usted sienta algo? The kingdom is not about feeling. El reino no se trata de sentimientos, It's about obedience. es de obediencia. There's a phrase that I say for years. Hay una frase que digo por años. As Christians, Como cristianos, we do not live by emotions. nosotros no vivimos por We emociones. live by conviction. Nosotros vivimos por convicción. Emotions change. Las emociones cambian. One day you love the pastor, one day you don't. Un día usted ama al pastor, el otro día no lo ama. Maybe that's today. But Quizás hey, eso es I love hoy. you still. Pero yo le amo como quiero. One day you want to serve God, one day you don't. Un día usted le quiere servir a Dios, otro día no quiere. One day you want to be faithful, one day you don't. Un día quiere ser fiel, el otro día no quiere. If you let yourself go by your Si emotions, usted se deja dirigir por sus emociones, you're going to be unstable Christian. usted va a ser un cristiano no estable. But when you live by conviction, Pero cuando usted vive por convicción, you do what God has told you to do usted hace lo que Dios le dijo hacer because it's what God said. porque es lo que Dios It's the dijo. right thing. Es lo correcto. And we want to serve the Lord Y usted quiere servirle al and make Señor him first. y ponerlo primero.